¿Transmites tus miedos a tus hijos? Yo hoy te hago esa pregunta porque creo que es importante ser consciente como madre o como padre de que podemos comunicar a veces directamente porque lo decimos, tengo miedo de esto, delante de nuestros hijos, otras veces con el pensamiento no lo decimos, pero actuamos también teniendo miedo. Y esto hace... Hola, buenos días, Antonio. Esto hace que nuestros hijos sigan con esos miedos que nosotros hemos aprendido. Debemos de ser conscientes de eso que podemos estar haciendo, de eso que podemos estarles transmitiendo. Gracias por estar aquí. De eso que les podemos estar transmitiendo, puesto que pueden seguir creciendo con miedo y con inseguridades y no con confianza. Uno de los motivos más frecuentes en mi consulta de pediatría que tienen las mamás, sobre todo, es que vienen y me dicen que su hijo de 9, de 10, de 11 años no está durmiendo bien. No está durmiendo bien, está durmiendo que le cuesta dormir y que duerme poco. También que a veces come poco, que come según los días, y yo le pregunto muchas veces directamente de que si nota que su hija o su hijo está nervioso, y claro, me dice que sí. Pero ya noto en esa mamá que ella también está nerviosa contándome eso. Entonces, una de las preguntas que hago es, ¿tienes miedo de algo? Al niño, el niño suele contestar o bien escrito o bien hablado que sí. Y cuando me dice el miedo de lo que tiene, suele coincidir con un miedo que tiene la mamá. Muchísimas veces es la mamá la que la acompaña en la consulta, entonces yo veo que es un miedo que tiene la mamá. Cuando la mamá se hace consciente en este primer punto de que realmente es un miedo suyo, ella se queda como sintiéndose culpable a veces y no es así. Simplemente este paso es muy importante porque a partir de ese momento pues la hija sabe que ese miedo que tiene que le está poniendo nerviosa, por ejemplo, el miedo a que entren ladrones a su casa a robar. La mamá tiene miedo de que entre ladrones a su casa a robar y no le gusta estar sola, lo manifiesta porque no quiere estar sola de noche. Pues a lo mejor es una mamá que su marido trabaja fuera de casa o están separados. Y eso lo percibe la hija, que la mamá tiene miedo de que entren ladrones a robar. Entonces, cuando vaya a la cama, cuando se vaya a dormir, esa niña le va a costar mucho más dormir, le va a costar mucho más estar tranquila. No es solo eso, sino que siendo niños, ese miedo que nosotros como adultos a lo mejor gestionamos mal, pero dentro de unos límites, no vivimos todo el día pensando en eso, al niño que tiene un cerebro mucho más emocional porque todavía se está integrando y se está desarrollando su cerebro, le va a afectar mucho más. Ese miedo que a lo mejor el adulto tiene miedo desde hace tiempo, desde que era niño, al niño y a esa niña le va a hacer que crezca en todo con inseguridad. Por ejemplo, le eleva el cortisol en sangre. El cortisol es la hormona del estrés, de la hormona de la huida, y va a estar, si realmente es un miedo que vive todos los días, que podría poner otro ejemplo, pero ese es el ejemplo que me ha venido a la cabeza hoy. Si tienes miedo todos los días, el cortisol va a hacer que esté más nerviosa todos los días. Va a estar, y por supuesto que duerma peor. Y por supuesto que ahora a la hora de hacer la digestión la haga peor, porque el cortisol aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta nuestra rapidez. Somos más rápidos, pero a veces excesivamente más rápidos. Y también hace que el cerebro superior esté inhibido. El cerebro superior, que es el de la función de la lógica, del pensamiento, de la creatividad, incluso a veces, sobre todo eso, nuestro cerebro superior, que no me quiero enrollar, el cortisol hace que se inhiba, que se bloquee. En el niño que está todavía desarrollando ese cerebro superior y que tiene el cerebro de la amígdala, el cerebro antiguo más presente,
Pues esto se vive mucho más. Entonces hoy vengo a reflexionar sobre eso. ¿Tenéis miedo de algo que vuestro hijo esté percibiendo y que esté creciendo con ese miedo? Porque lo primero que tenéis que hacer es daros cuenta de ese miedo que tenéis y también daros cuenta de cómo le puede influir a vuestro hijo, a vuestra hija, o a vuestro sobrino, porque a veces pasamos tiempo con otros familiares que no son nuestros hijos, pero a niños que tenemos alrededor de nuestro miedo. Hay muchos ejemplos. El ejemplo de las mascarillas, por ejemplo, ahora es si la mamá o el papá tenían miedo del virus y llevaban siempre la mascarilla. Ahora hay niños que todavía no se quieren quitar la mascarilla. El papá ya se la ha quitado, pero ellos siguen ahí anclados en ese recuerdo del miedo a poder coger una enfermedad muy importante, ¿no? Entonces, yo quiero hoy recordar que el cerebro del niño es un cerebro cuando está en crecimiento mucho más sensible, mucho más emocional y que debemos de ser conscientes y tratarnos nuestros miedos. Esta mamá, cuando salió de la consulta con unas pautas escritas, pues estaba como dándose cuenta, ¿no?, de cómo le podía haber afectado a su hija, pero al mismo tiempo también se dio cuenta de que su hija no necesitaba seguramente pastillas ni otras cosas químicas para mejorar su sueño, ¿no? Quizá al principio necesite mucho abrazo, mucho contacto físico, porque eso la calma. Que el niño pueda ser capaz de expresar es un paso muy importante, el miedo que tiene, tanto escrito como hablado. Esta niña lo primero que hizo fue escribirlo, luego ya pudo hablarlo, tiene 9 años, es el ejemplo que me ha venido. Por supuesto, hay muchos más niños que pueden tener ese mismo miedo, ¿no? Miedo a que alguien entre a su casa o miedo, pues lo que he dicho antes, a coger una enfermedad. Entonces hay que exteriorizar, porque cuando sacas ese miedo y lo hablas, se vuelve más consciente y no se vuelve tan importante. Si tenéis alguna pregunta, si tenéis niños a vuestro alrededor que sepáis que tienen este ambiente de miedo, lo primero que podéis hacer para ayudarle es que os escriban sobre él. A veces quieren dibujar el miedo, a veces quieren simplemente expresarlo también. Hay niños más mayores de 11 o 12 años que generalmente lo expresan muy bien. Y cuando lo expresan se quitan un gran peso de encima. No me quiero extender más. Espero que te haya ayudado, que pueda ayudar a otras personas. Soy Raquel Fuentes Cuenca, estoy aquí para que tengas una familia, para ayudarte a tener una familia exitosa y espero verte en los siguientes vídeos, tanto en directo como en diferido, y quiero que me hagas llegar tus comentarios y tus propuestas de cosas que ves necesarias para tener una familia exitosa. Gracias, gracias, gracias. Hasta otro día, mis ojos brillantes.